sin amor. El Señor nos ha dicho y prometido que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oirá, y si nos oye, Él contestará. Bienvenidos a este programa, donde reconocemos el poder de la oración, conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. La oración es la fuerza, el poder y el secreto que mueve al cielo y hace que el mundo se mueva a su voluntad. Queremos en este programa ser tus hermanos en intercesión y unirnos todos en el poder de la oración. Comenzamos. Que te abro los brazos, que te estoy esperando, ven a mí. Con una gran alegría soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa El Poder de la Oración. Y en esta ocasión tenemos una oración especial y también un temita especial. ¿Cómo orar cuando tenemos pruebas, cuando nuestra oración se vuelve difícil, cuando nosotros tenemos enfermedades, tribulaciones, cuando las palabras nos faltan, cuando la mente se queda vacía, estática, el cansancio nos invade, el desvelo? Y bueno, pues nosotros tenemos muchas cosas con que luchar diariamente cuando oramos. ¿Qué sucede? Sobre todo quiero tomar algunas de estos momentos difíciles que pasamos, la enfermedad. Cuando estamos enfermos no tenemos ganas de orar. Y depende también de qué enfermedad. Una gripa pues te trae así como un poquito de molestia, pero bueno, todavía puedes orar. La tos igual, ¿verdad? Pero hay enfermedades muy graves, por ejemplo un cáncer, una operación, todo eso cuando tu cuerpo está débil, tu cuerpo está adolorido, tu cuerpo está cansado y no tienes ganas de orar. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Bueno, pues entonces nosotros debemos de tomar conciencia primero que nuestra actitud de corazón y nuestro deseo de corazón debe de ser estar con Dios, buscar a Dios, ¿sí? No dejar a un lado nuestras oraciones, no dejar a un lado a Dios. ¿Por qué? Porque es cuando más lo necesito. Es cuando más necesito. En una enfermedad es cuando más necesito a Dios. En una tentación es cuando más necesito a Dios. Entonces yo debo estar consciente que en todo momento, en toda circunstancia de mi vida, yo debo de estar orando. Y no es una oración que yo diga, pues definitivamente tenemos que hacer algo, no sé, una oración de contemplación, sino simplemente nosotros debemos de tener la conciencia que tenemos que estar en comunicación con Dios, en una unidad con aquel que me ama, con aquel que necesito, con mi roca firme, que es lo único que me va a ayudar a estar allí con fe, con esperanza, con alegría, porque definitivamente que cuando la enfermedad nos abruma, ¿hacia dónde volteamos? Ciertamente que es hacia la medicina, ciertamente que es hacia todo lo que pudiera tener yo como remedio, sí, pero mi corazón, mi alma, ¿qué va a pasar con él? Cuando tenemos tribulaciones, problemas en nuestra familia, que hay días, hay momentos en las familias que dices, pero ¿de dónde viene? ¿A dónde vamos a ir? De verdad, nos abruman los problemas, nos abruman las necesidades, lo que tenemos, lo que no tenemos, y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y en esas ocasiones las palabras nos faltan. ¿Cómo? ¿Cómo voy a dirigirme a Dios? Voy a dirigirme a darle gracias. No puedo darle gracias quizá en un primer momento cuando tengo una gran tribulación, un gran problema en mi vida. No puedo darle gracias, ¿verdad? Pero debo de tomar algunas actitudes básicas, ¿sí? En ocasiones la mente se nos queda vacía, ni siquiera sabemos que tenemos que orar, pero ¿cómo orar? Bueno, quiero tomar algunas ideas prácticas para este tema del Padre Evaristo Sada en el blog de la oración.com. ¿Sí? Padre Evaristo Sada, Legionario de Cristo. Voy a tomar algunas ideas de él para hacer este programa, ¿sí? Y bueno, pues vamos a ver muy especialmente cómo yo debo de hacerle para tener ante el Señor la presencia de Dios, ¿sí? Vamos a ver 7 maneras prácticas. ¿De qué? De tener la presencia de Dios junto a mí, de fomentar el hábito de la presencia de Dios, ¿sí? Nosotros debemos de tener muy claro
que debemos de tener ese hábito. El hábito más importante de mi vida espiritual es el hábito de la presencia de Dios. Nosotros siempre estamos luchando por tener algún buen hábito, por crecer en algún buen hábito, por tener virtudes, por dejar a un lado los vicios, y eso es muy bueno, eso es estar tendiendo hacia la excelencia. La excelencia en el sentido de parecernos a Jesús, de querer cada día nosotros crecer hasta la estatura de Cristo. Eso es muy bueno y debemos de hacerlo. Pero ¿cómo tener ese buen hábito de tener siempre a Jesús cerca de nosotros? El hábito de la presencia de Dios. Y ese hábito de la presencia de Dios nos va a acompañar en todas partes. Entonces imagínense, si yo tengo ese hábito, voy a entrar a un lugar de pecado, voy a divertirme, o a cualquier chico, cualquier joven, dice voy a divertirme, y entonces otros jóvenes lo invitan a un lugar de pecado, ¿sí? A un lugar donde se va a pecar. Y entonces él tiene el buen hábito, el hábito de la presencia de Dios. Inmediatamente dice, aquí está el Señor, aquí está Jesús conmigo. Yo no puedo entrar ahí. ¿Por qué? Porque Jesús está conmigo. Yo voy a llevar a Jesús ahí. O si sale una película en la televisión o en internet, salen algunas escenas de pornografía. Entonces la persona dice, pues no puedo ver esto porque aquí está Jesús. A Jesús no le va a gustar. Y imagínense cuando llega la tentación del pecado, cuando le llega una tentación de robar, de todo eso, una persona que tiene el hábito de la presencia de Dios, pues por supuesto que se va a detener a hacer muchas cosas. Pero no solamente para detenernos a hacer las cosas malas, sino también para hacer las cosas buenas. Si vamos por la calle y tenemos ese hábito de la presencia de Dios y vemos una persona necesitada, entonces automáticamente yo digo, Señor, ¿qué quieres que haga por ella? Y si veo a Dios en la persona, pues también voy a yo hacer algo por esta persona. O simplemente veo una iglesia, y entonces como tengo ese hábito y deseo fomentarlo, pues voy a ir a estar en la presencia de Dios. Así que vemos que el hábito más importante de nuestra vida espiritual es el hábito de la presencia de Dios. Y nosotros tenemos 7 medios prácticos para fomentar este hábito de la presencia de Dios. Primeramente, cree o imagina que Jesús está junto a ti, ¿sí? A Jesús no lo vemos, no lo tocamos, como cualquier otra persona, no lo vemos, no es real, ¿verdad? No lo podemos tocar, no tenemos esa dicha que tuvieron los apóstoles de haberlo visto cuando caminaba en Jerusalén, cuando después de su encarnación él estuvo viviendo aquí como hombre, ¿sí? Y tuvieron la dicha después de resucitado tocarlo, cuando él le dice, vean, un fantasma no tiene huesos, no tiene carne, y todavía les dice, tienen algo de comer. En el capítulo 21 en el capítulo 20 de San Juan, dice, vean, un fantasma no tiene ni huesos ni carne, y ellos lo tocan. Tomás, ¿verdad? Tomás, el incrédulo Tomás, pues él también dice, ven y tócame, ven y pon tu mano en mis llagas. Entonces ellos tuvieron la dicha de tocarlo, pero nosotros no lo vemos, no lo tocamos, pero por la fe sabemos que Cristo resucitado está vivo y nos acompaña en el camino de la vida, ¿sí? Entonces, como el ciego que percibe la presencia de otra persona a su lado, así por la fe siento y estoy seguro de la presencia de Dios junto a mí, ¿sí? Pero ¿cómo hacerlo? Bueno, pues cree o imagina que Jesús está junto a ti. Hay una historia muy bonita. El sacerdote es invitado, le llaman para que vaya a confesar a una persona que está grave. Entonces va y dice, sí, claro que sí, dame la dirección. Es su hija quien le llama, y va el sacerdote, va hacia ese enfermo, llega a la casa, entra a la habitación donde está esta persona enferma y está a punto de sentarse en una silla que está allí sola junto a la cama del enfermo.
Y entonces dice, piensa para sí, uy, pues qué detalle, ¿verdad? Seguramente que me estaban esperando porque hasta una silla me tienen, una silla especial, una silla que está ahí junto a la cama del enfermo. Y hace el ademán de sentarse. Cuando está a punto de sentarse, el enfermo le dice, no, no lo haga. ¿Por qué? Porque esa silla es exclusiva para Jesús. Y se queda impactado. El sacerdote dice, muy bien, y se queda viendo al enfermo y a ver si está bien de sus facultades, ¿verdad? Y ve a un hombre normal, enfermo, y lo que le llama la atención es que se ve tan normal, pero no solamente eso, se ve con una cara radiante, está muy enfermo, mas sin embargo se ve con una cara de alegría y de paz. Y entonces él dice, claro que sí, disculpe, vengo a confesarlo. Se sienta a un lado de la cama, lo confiesa, le da la comunión, le pone los santos óleos o la unción de los enfermos, y entonces se va muy edificado a su casa. Luego al otro día le llama la hija, le dice, padre, le quiero avisar que mi padre ya falleció esta noche, y pues necesito que me ayude usted para lo de la misa de cuerpo presente, etcétera. Claro que sí, hija, claro que sí. Quiero contarle algo especial, padre. Es algo muy raro que a mí me llama la atención. Mi padre, cuando ya me fui a dormir, porque él me dijo, hija, no te quedes aquí, yo estoy bien, yo estoy muy, muy tranquilo, ¿verdad? No te preocupes por mí, vete a dormir. Pero papá, ¿te vas a quedar sola? No me voy a quedar solo, yo te lo aseguro, vete a dormir tranquila. Dice, y me urgió que me fuera a dormir, es decir, casi me echa allí del cuarto para irme a dormir. Entonces, pues me fui a dormir y él murió en el transcurso de la noche. Pero bueno, quiero ser sobre todo muy ordenada en el tiempo, así que vamos a una pausa y luego regresamos para terminar con este cuentecito. Les recordamos que ya en el último segmento hacemos nuestra oración de intercesión por cada uno de ustedes, así que llámenos para que podamos orar. No se vayan, después de esta pausa terminamos con este cuento que de verdad tiene un final muy bonito. Nuestros teléfonos aquí en cabina para que ustedes empiecen a llamar es 622-8962. Vamos a esa pausa. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 14:14. Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Estamos de regreso en nuestro programa El Poder de la Oración y estamos a punto de terminar esta narración, este cuentecito que comenzamos en el segmento pasado. Les decía de esta persona que está enferma, que el padre va a confesarlo, que hace el ademán de sentarse en una silla que está allí, una silla vacía, que él piensa que está preparada para él. Y entonces el enfermo le dice, no se siente allí, esa silla es especial, esa silla es para Jesús. Sí, entonces él se va muy edificado, le llama su hija al otro día y le dice, mi papá anoche murió, pero quiero contarle algo especial, padre, se me hace muy especial. Después de que él casi me corrió de su cuarto, ¿verdad? Me dijo que me fuera a descansar, que él estaba bien. Él, en la mañana, pues ya que lo vi yo que estaba ya muerto, sucedió algo extraño. Él se levantó de su cama, se hincó, se sentó en el piso y murió recargado su cabeza en la silla vacía que estaba allí en su cuarto. ¿Sí? Entonces murió recargado dulcemente y con un rostro tan dulce, recargado en esa silla que estaba en su cuarto. ¿Sí? El sacerdote empieza a llorar porque él sabía perfectamente que había estado recargado a los pies de Jesús, su maestro. ¿Sí? Qué especial manera de tener de fomentar este hábito, de tener este hábito de la presencia de Dios. Esta persona le había contado al sacerdote, yo no sé cómo orar, ¿verdad? Yo no entiendo cómo debo de tener fe. Mas, sin embargo, dice, cuando yo quise orar, no supe cómo hacerlo. Y entonces lo que hice
fue imaginarme que Jesús estaba junto a mí. Y no solamente eso, sino yo quise darle un lugar específico a Jesús en mi vida, en mi cuarto. Entonces puse esa silla y entonces yo imagino que ahí está Jesús. Y que le platico como a mi amigo, como a cualquier persona que está junto a mí. Eso es lo único que yo he hecho de especial. Entonces vemos cómo esta persona tenía ese maravilloso hábito de la presencia de Dios. ¿Cómo puedes hacerlo tú? ¿Cómo puedo hacerlo yo? ¿Verdad? Te ayuda el tener una silla. Yo conozco a muchas personas que tienen una silla en el comedor y que nadie la ocupa. ¿Por qué? Porque es la silla de Jesús. Un lugar en su cama, un lugar sobre todo en su recámara, cerca de allí una silla puede ayudar, ¿verdad? Pero sobre todo en la mesa, es allí donde he conocido varias personas, y no solamente yo, sino también me han platicado algunas hermanas que está allí una silla, un plato preparado. En sí, una hermana de aquí de Los Ángeles tiene siempre su mesa puesta con la vajilla y todo. No solamente es como una manera estética, sino dices que mi mesa siempre está lista porque sé que el Señor va a venir a cenar conmigo, ¿verdad? Entonces hay muchas maneras, muchos medios prácticos para fomentar el hábito de la presencia de Dios. ¿Cuál vas a tener tú? La imaginación. Qué bueno, decía Santa Teresa que ella solamente había crecido en la oración cuando ella empezó a meditar en la condición humana de Jesucristo, ¿verdad? Porque si nosotros lo vemos solamente como resucitado y como allá lejos, pues no nos vamos a imaginar que Él está aquí, ¿sí? Sobre todo nosotras, las mujeres que tenemos una imaginación muy viva, pues debemos de imaginar. Yo recuerdo en una ocasión que llevaba la comunión a una enferma, ¿verdad? Y estaba lloviendo y me tocaba llevar la comunión. Y entonces llevaba la comunión y me fui con un paraguas y me fui caminando y entonces me imaginé que iba caminando con Jesús en medio del agua. Y fue una experiencia muy bonita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue caminar con Jesús. Era real, no me estaba imaginando. Yo llevaba la comunión, llevaba al Santísimo conmigo, así que era real que Jesús estaba allí y que iba caminando conmigo. Así que imaginarme que Él iba disfrutando también de la lluvia. Quité el paraguas de mi cabeza y me fui mojando. ¿Por qué? Porque sobre todo porque allá en San Luis Potosí el tiempo de lluvia pues es tiempo de calor, no es como aquí en Tijuana. Tiempo de lluvia pues es en invierno, ¿verdad? Así que, ¿cómo vas a hacer tú, verdad? Pues nosotros debemos de tener fe, debemos de estar seguros de la presencia de Dios junto a nosotros, porque no es imaginación, no es algo que yo esté inventando, es real. Yo sé que Él me escucha, creo que siempre lo he tenido a mi lado y dentro de mí, y que ahora mismo está aquí. Puedo llevarlo conmigo a todas partes, conversar familiarmente con Él, pedirle luz, fuerza y disfrutar de su compañía, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar desde este momento. Yo te invito para que hagas este ejercicio. Ahí donde tú te encuentras, ¿verdad? Cierra tus ojos y siente la presencia de Él, de Jesucristo. Porque es real, Él está. No vas a engañarte. ¿Por qué? Porque Él está, Él es, ¿verdad? Y Él es el más presente de todos nosotros. Es lo más real que tú, más real que yo. ¿Por qué? Porque esto que ves, ve tus manos, toca tus manos, ¿verdad? Dices, oh, sí, soy real, tengo carne, tengo huesos, ¿verdad? Pues esto dentro de 100 años no va a ser nada real. Entonces va a ser realmente en este momento, es real, pero puede ser que yo me estoy tocando en este momento y ya dentro de un segundo ya esté muerta. Y entonces Él no, Él siempre va a estar. Él siempre está. Entonces, ¿quién es más real que tú y yo? Jesucristo. Así que, pues eso es algo que tú debes de tener conciencia y en este momento es imaginarte y sobre todo saberlo, con una certeza auténtica de que Él está allí. Así que, primeramente hay que creer, ir a la palabra. A mí me ayuda mucho imaginarme, por ejemplo, en el capítulo 21 de San Juan, que para mí es uno de los capítulos más hermosos de la palabra,
cuando Juan lo ve a lo lejos, ¿verdad? Y lo distingue. ¿Qué fue lo que lo hizo distinguirlo? Pues si estaba tan lejos y apenas estaba saliendo el sol, pues seguramente que no le veía la cara, pero lo captó a Jesús, ¿verdad? El que ama capta la presencia del ser amado aún a lo lejos, lo reconoce a lo lejos, dice, ahí está la persona que amo, ¿verdad? Pues es así, exactamente. Juan lo captó desde lejos y lo vio como a esa persona que ama, ¿sí? Algo que a mí me ayudó mucho para imaginarme a Jesús en su humanidad fue una novela que salió hace muchos años, ¿verdad? Que es una novela que no tenía nada del Evangelio, y yo misma decía, pues tú no tienes nada del Evangelio, no es para nada pegada al Evangelio. Más sin embargo, yo saqué lo bueno, porque además yo leía todo lo que llegaba a mis manos, porque como no tenía muchas cosas que leer, entonces me llevaba una novela, mi hermano, y entonces yo la leía, y así leía, pues leí Los Miserables y muchos de los libros, y leía libros de psiquiatría, porque mi hermano es médico, y bueno, y leía todos los libros que él estaba estudiando, y así llevó esta novela, que se llama El caballo de Troya, ¿sí? De J.J. Benítez. Pero de verdad yo estaba fascinada con esa novela. Cuando describe esta persona, según esto, bueno, se lo voy a contar un poquito, esta persona va al pasado, en una nave, va con una misión de ir hacia el momento donde Jesucristo vivió. Jesucristo, él se da cuenta que él sabe, pues Jesucristo lo sabe todo, ¿verdad? Entonces va describiendo esta novela, cómo ellos se meten en la nave y cómo se van al pasado y cómo ellos llegan al pasado. Llegan disfrazados, por supuesto, de judíos de ese tiempo. Pero cuando la primera vez que lo ve a Jesús y lo empieza a describir, yo me enamoré de Jesús, dice. Le decía el gigante, él mismo le puso el gigante. ¿Por qué? Porque era un hombre muy alto, dice. Y cuando él se acercó y yo lo vi, me quedé sin palabras. Primeramente era un hombre muy alto, pero era un hombre bellísimo. Era un hombre muy bello, y empieza a describir cada uno de sus rasgos físicos, y de verdad te hace imaginarte la presencia de Jesús, la humanidad de Jesús, y no te queda otra más que amarle, ¿verdad? Y lo describe, dice, no tenía un ápice de grasa, es decir, un cuerpo musculoso, delgado, dice, pero un cuerpo, ¿verdad? Perfecto, pues por supuesto es el hombre perfecto. Yo creo que a nosotros los consagrados nos ayuda mucho el acercarnos a la humanidad de Jesucristo. Yo cuando tengo algunas de mis hermanas y que dicen no puedo enamorarme más de Jesús, que eso es lo básico en nuestra vida de consagradas. Entonces digo, pues ayúdense a una situación que voy a ver en el cuarto paso, ¿sí? Pero entonces nos quedo con este primer hábito, bueno, primer medio práctico, ¿verdad? Para fomentar el hábito de la presencia de Dios. Cree e imagina que Jesús está junto a ti. Y no solamente cree e imagina, es real. Jesús está junto a ti, ¿sí? Así que ciertamente que no lo vamos a tocar, pero por la fe yo puedo llevarlo a donde quiera que yo voy. Por la fe yo puedo llevarlo a donde quiera que yo esté, ¿sí? Por la fe yo puedo estar con Él en todo momento. Y entonces ya no habrá soledad. Lo primero que yo les digo a una persona que vive sola es que no seas de verdad irrespetuosa. Tienes que tomar conciencia de que Jesús está allí. ¿Para qué? Para que tomes, para que tú lo atiendas. ¿Cómo que Jesús se pasa la vida junto a ti y tú ni cuenta te das? Y tú ni le saludas, le dices gracias por estar conmigo, ni le platicas. Entonces lo primero que tienes que hacer al llegar a tu casa, y es personas que viven completamente solas, deja a Jesús de verdad ser parte de tu vida. Deja de ser irrespetuosa con Él. Tienes que saludarle en la mañana, tienes que invitarlo a comer contigo, tienes que invitarlo a almorzar contigo, tienes que invitarlo a que esté junto a ti, tienes que hacerlo parte de tu vida porque es real. No te estás lavando el coco, es real, Jesucristo está allí. Así que sobre todo las personas que viven solas, las personas que no están su familia con ellos, pues pongan una silla, así como este cuentecito, pongan una silla junto a ustedes y imagínense porque es real que Jesús está ahí. Vamos a una pausa y regresamos y le recordamos que en el último segmento oramos por sus intenciones.
Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 14:14. Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Bueno, estamos de regreso en su programa El Poder de la Oración y estamos viendo algunos hábitos o maneras prácticas para fomentar el hábito de la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Así que son varios medios muy prácticos. El primero que ya vimos es imaginar o creer que Jesús está junto a mí. Y no solamente creer e imaginar como algo muy etéreo, ¿verdad? Sino de hacer cosas bien específicas sabiendo que Jesús está ahí. Ya hablábamos, por ejemplo, de evitar el pecado, ¿verdad? Eso es algo bien específico. Si yo imagino y sé que Jesús está junto a mí, pues me va a ser difícil pecar, me va a ser difícil de verdad ver una película mala, se me va a hacer difícil hacer algo que yo sé que a Jesús no le va a gustar, entrar en un lugar donde Él no puede entrar, ¿sí? Entonces ese es el primer hábito o medio práctico para fomentar la presencia de Dios en mí. La otra es mira con miradas de fe. Aplicando una mirada de fe. Todo es transparencia de Dios. Cosas, acontecimientos y personas. Dios está en toda la creación porque le da la existencia y porque la conserva. Las criaturas tienen los rasgos de su autor y podemos descubrir en ellos los atributos, las cualidades esenciales de quien las hizo. En las personas podemos reconocer a Dios porque las creó a su imagen y semejanza y porque la gracia santificante corre por sus venas. Dios está allí, quiere revelarse, darse a conocer a nosotros. Depende de cada uno abrir los ojos con una mirada de fe y reconocerle. Lo contrario sería una especie de ceguera o de miopía. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que tener muy en claro esto. Ciertamente que todas las cosas nos hablan de Dios. Todas las cosas, dice uno de los salmos, ¿sí? Dice que dice el Salmo 8, por ejemplo, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Verdad? Lo hiciste superior a los ángeles, lo llenaste de gloria y santidad. Cuando veo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú has creado, ¿verdad? Así comienza. ¿Qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué es el hombre para que de él cuides? ¿Sí? Entonces nosotros debemos de tener bien claro esto que estamos diciendo, ¿verdad? De ver en cada cosa, cada cosa hermosa que vemos de la naturaleza, la presencia de Dios, porque aquel que lo creó está presente allí, ¿sí? Y se manifiesta precisamente en toda esta belleza. A mí me llama mucho la atención. En las tardes, cuando yo vengo a dejar a las hermanas precisamente a los programas, ¿verdad? Me gustaría hacerme a un lado en el camino para ver el cielo. A esa hora es precioso. Ya está a punto de oscurecer y el cielo a veces está lleno de así como rojo, lleno de luz, ¿verdad? Y siempre elevas tu corazón hacia Dios. Siempre que ves algo hermoso en la naturaleza, te remites a Dios, ¿verdad? Hay personas que se remiten al mismo hombre, ¿verdad? Yo conozco una persona que dice, es que cuando yo veo algo hermoso me acuerdo de mi esposo, o de mi novio, o de mi novia, o no sé, según sea el caso, ¿verdad? Pero pues nosotros nos remitimos luego a Dios, ¿verdad? Y decimos, si esta cosa tan maravillosa es hermosa, pues ¿qué será? Que será Dios, la presencia de Dios, ¿verdad? Como decía un consagrado, ¿verdad? Y con todo respeto lo decía y le quedaba muy bien decirlo. Dice, yo he visto un consagrado, un hombre, decía, yo he visto a mujeres hermosas y yo puedo decir perfectamente, sin ningún deseo y sin ningún mal en mi corazón, bendito seas Dios por estas maravillas que has hecho, ¿sí? Y en estas maravillas de tu creación yo te alabo. Y entonces, pues, decimos, pues, hasta en eso podemos nosotros, ¿qué? Ver la presencia de Dios. Así que nosotros vemos
como en cada lugar donde yo vea la belleza de Dios en una flor, entonces vemos que allí está Dios, ¿sí? Pero no solamente en eso, no solamente vemos en los lugares, en las cosas hermosas, cómo está allí el Señor, ¿sí? Sino también en muchas ocasiones nos hará falta nosotros, ¿sí? Nosotros estar viéndolo también en las cosas que nos suceden. Por ejemplo, vemos en el capítulo 8 de San Mateo, ¿sí? Como nosotros tenemos allí lo que los discípulos fueron capaces de ver en medio de la tormenta a Jesucristo. Dice en el capítulo 8, dice, sube a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada con las olas, pero él estaba dormido. Acercándose ellos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Dícele, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos, el mar, y entonces quedaron maravillados y decían, ¿quién es este que hasta la tormenta calma? ¿Sí? Jesús calma la tormenta, ¿verdad? Bueno, esto mismo lo tenemos en el capítulo 8 también de San Lucas, y dice muy claramente también, ¿verdad? Cómo Jesús calma las tormentas. Capítulo 8 de San Lucas, ¿sí? Bueno, vemos aquí cómo no solamente nosotros podemos ver a Jesús, ¿verdad? En las cosas bonitas, ¿sí? Sino también en las cosas duras que nos suceden. Allí está Jesús. Nosotros debemos de tener la conciencia de que en ocasiones está como dormido, ¿sí? En las tormentas, aquí lo veíamos en esta cita bíblica, y nosotros podemos decir, pero no lo veo, no está, se ha escondido, y decía Santa Teresita del Niño Jesús, es que está dormido, y yo voy a estar a un lado de él, así, tranquila, ¿verdad? En silencio, cuidando su sueño. Y eso también nos ayuda a nosotros pensar, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una tormenta muy grande en nuestra vida, una gran crisis en nuestra vida, una enfermedad de alguien que amamos, ¿verdad? Una necesidad muy grande, algo que está sucediendo en nuestras vidas, en nuestras familias, y que es muy duro, que es muy terrible. Nosotros debemos de pensar, quizá el Señor está dormido, quizá el Señor está allí en la barca, ¿verdad? Está allí en mi familia, pero está dormido, ¿verdad? Entonces, el imaginarnos que Él está allí, aún en esos momentos tan difíciles, aún en esos momentos donde todo es dolor, donde todo es prueba, donde no vemos a que Jesús actúe, no vemos a Jesús levantándose y calmando esa tormenta, ese problema, esa enfermedad, no lo vemos. Entonces nos traerá gran paz a nuestro corazón el imaginarnos que Jesús está allí, es decir, ver todo lo que me sucede, ¿sí? ¿Cómo? Con una mirada de fe, con una mirada de amor a Jesús. Todo tiene un sentido, ¿sí? Aplicando esa mirada de fe, nosotros podemos reconocerle también, como en aquella cita bíblica donde Él fue a través de las olas, ¿verdad? Y entonces los discípulos empiezan a decir, ¿verdad? Es un fantasma, y dice, no, soy yo. Y entonces le dice Pedro, si eres tú, ¿verdad? Entonces mándame ir sobre el agua, ¿sí? Y entonces le dice, pues ven, y entonces vemos cómo empieza a hundirse, ¿sí? Y eso lo encontramos en el capítulo 14 de San Mateo, y vemos cómo es aquí muy, muy especial, ¿verdad? Como dice esto, dice, inmediatamente se obligó a los discípulos a subir a la barca e ir por delante de la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra, muchos estadios, ¿sí? Y zarandeada por los vientos. Y a la cuarta vigilia
de la noche vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al momento les habló diciendo, ánimo, que soy yo, no teman. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo, verdaderamente, eres Hijo de Dios, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces nosotros debemos de ver con fe, ¿verdad? Cada una de las cosas que nos pasan. Estos apóstoles, estos discípulos estaban gritando de puro miedo, ¿sí? Y pensaban que era un fantasma. Y en muchas ocasiones nosotros, cuando vemos que se viene sobre nosotros una gran crisis, un gran dolor, una gran enfermedad, entonces pensamos que es un fantasma o pensamos que es otra cosa. Y entonces Jesús nos dice, ánimo, soy yo. Soy yo escondido en un dolor. Soy yo escondido en una enfermedad. Soy yo escondido en una soledad. Soy yo escondido, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios en Romanos 8, ¿verdad? Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Entonces tú amas a Dios. Entonces debemos de empezar ¿a qué? A mirar todo con una mirada de fe, ¿sí? Y una mirada de fe es encontrar a Jesús en donde los otros no lo han encontrado. Nosotros descubriremos su presencia, nosotros descubriremos su rostro amable, su rostro de amor que está allí, donde otros no lo han descubierto, nosotros sí lo vamos a descubrir. Entonces, por eso, nosotros debemos de tener bien claro que debemos de tener esa mirada de fe, ¿sí? Bueno, pues les recordamos que ya en el siguiente segmento ya entramos directamente con la oración, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho que desde el principio llamen. ¿Por qué? Porque luego me da tanta pena que ya al final se quedan algunas hojitas sin que yo ore por ellos. Claro, yo oro y las ofrezco en la misa. Todas las hojitas que ustedes me mandan, todas las intenciones, no solamente oramos en este programa del poder de la oración, sino las pasamos a la misa. Entonces imagínense, pues ahí es donde verdaderamente se lleva a cabo la petición en la Eucaristía. Así que llámenos y bueno, pues también les recordamos que llamen a tiempo, porque les digo, a veces yo me quedo ya con las hojitas y pues ya se pasó el programa. Sí oro por ustedes, pero qué bueno sería que me llamen a tiempo. También les recordamos que mañana tenemos el desayuno Pro Radio Koinonia en La Escondida a las 9 de la mañana. Y que vamos a tener muchísimas sorpresas. Es la posada de la comunidad de Radio Koinonia, de Koinonia Media. Así que vamos a estar allí, vamos a tener piñatas, vamos a tener dulces, vamos a tener regalos, vamos a pedir posada, vamos a tener muchas cosas, muchas sorpresas muy, muy bonitas. Así que por favor acompáñenos. Tenemos también oración, por supuesto, vamos a orar por ustedes, vamos a orar por sanación y alguien que quiera oración, pues ahí después del desayuno, pues me busca y allí estaremos. Así que tenemos muchas cosas, muchas bendiciones. Mañana el desayuno y ya después de esto, este último segmento, entramos ya directamente con la oración. Vamos a esa pausa. Bueno, nuestros teléfonos, yo quiero repetirlos, aquí en cabina es 622-8962. Desde Estados Unidos, sin costo alguno, es 1-866-228-4305. Lada Nacional sin costo es 01800-788-7606. Vamos a esa pausa y regresamos. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 14:14. Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. El Señor
pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él conduce mi vida y la llena de su amor. Él viene a mi corazón. Aunque atraviese un valle de tinieblas, no temeré, porque el Señor está conmigo. Aunque pase por el fuego, no me quemaré, y de su amor no me apartaré. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él conduce mi vida hasta el fin, conducirá mi corazón, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él conduce mi vida hasta el fin, conducirá mi corazón, nada me Te doy muchas gracias, Señor, porque tú siempre estás junto a mí. Tú lo has prometido. Tú has prometido que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y yo creo en tus promesas. Y yo creo que tú lo cumples y lo vas a cumplir por siempre. Pero yo necesito de sentirte. Yo necesito de saber que tú estás junto a mí. Es una necesidad de mi alma sentir tu presencia, sentir que me amas, sentir que me cuidas, sentir que me consuelas. Por eso yo hoy, Jesús, te quiero pedir, hazte presente. Hazte presente en mi vida, Señor, y hazte presente en cada uno de mis hermanos que me está escuchando. Señor, tú estás ahí. Solamente que nosotros no nos damos cuenta. Solamente que nosotros no tenemos conciencia de tu presencia. Pero hoy queremos tener esa conciencia cierta. Hoy queremos de verdad, Señor, saber, constatar que tú estás aquí. Yo te pido, hermano, hermana, que me estás escuchando, en este momento cierra tus ojos. Cierra tus ojos e imagina que Jesús está junto a ti. Si te ayuda, pon una silla allí al lado tuyo, a tu lado de tu cama si eres un enfermo, a tu lado de donde estés. Si vas en tu carro, imagina que Jesús va junto a ti y entonces empieza a platicar con Él, porque es real. Jesús, yo te pido, Señor, que hoy podamos nosotros constatar tu presencia. Imagina que Jesús está contigo. Imagina que Jesús te habla. Imagina que Jesús te ama. Porque no solamente es imaginación. Él está resucitado. Él está vivo. Él nos ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dile que quieres estar siempre junto a Él. Háblale. Dile que siempre quieres llevarlo contigo, que siempre te acompañe, que donde quiera que estés, Él esté presente. Señor Jesús, acompáñanos, Señor, porque necesitamos tu compañía para ver con tus ojos, con los ojos de fe, todo lo que nos sucede, para ver las grandes tragedias, Señor, y ver allí tu presencia de amor. Ayúdanos para ver en las enfermedades que tú estás allí. Ayúdanos a ver en las personas que se han ido, en las personas que han muerto para nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender que están vivas junto a ti, que estás escondido en la cruz, que es una visita tan escondida, pero es tu visita, es tu presencia. Ayúdanos a descubrirte como esos discípulos que iban en la barca y que pensaban que tú eras un fantasma. Y tú te acercas y le dices, no temas, soy yo. Ayúdanos a escuchar esa voz. Ayúdanos a sentir, Señor, tu presencia y decir, no temas por este problema tan grande, soy yo. No temas por esta enfermedad tan grande, soy yo. No temas por esto que tú ves
que es muy, muy fuerte en tu vida, soy yo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque queremos de verdad caminar junto a ti, ¿verdad? De verdad, cada día ir junto a ti, Señor Jesús. Hoy queremos, Señor, que seas tú junto a nosotros. Señor Jesús, hoy ponemos en tus manos a cada una de las personas que nos están hablando. Te pedimos, Señor, por Rosa Alfaro, que manda saludos para nosotros y bendiciones. Te pedimos por ella, Señor, para que tú la bendigas, a toda su familia. Llénala de gracia, Señor. Llénala, Señor, de todo lo que ella está necesitando. Pedimos por Lupita Escobar, que pide por su mamá, y por toda la familia Escobar Rangel, que pide por nosotras, las discípulas de Jesús. Te pedimos por Lupita, para que tú la bendigas con toda clase de bendiciones. Te pedimos por Emanuel, Señor, para que tú pongas tu mano poderosa en su vida y en su corazón, y para que tú lo consagres, Señor, y para que tú lo ayudes, para que sepa responder a ese llamado, a esa vocación que tú le has dado en su corazón. Nos unimos a la oración de Irma López, que pide por la salud de Guillermo, por las necesidades e intenciones de su familia, por su salud y por las almas del purgatorio. Pon tu mano poderosa, Señor, en la vida de Guillermo, para que tú, Señor, que conoces sus enfermedades, lo toques este día, porque es tú, Señor, tan solo con tocarlo, sanará. Sánalo, Señor. Pedimos por toda esta familia para que tú la llenes, Señor, de salud, y para que tú, Señor, que conoces sus necesidades, les des todo lo que están ellos deseando. Pedimos por Mariana Guadalupe Castillo, que pide por Alma Serena Costa, de 4 meses, que está internada en el hospital. Te pedimos, Señor, para que tú te hagas presente donde está Alma. Señor, pon tu mano poderosa en su cuerpecito y sánala. Tú dices en tu palabra, pidan y se les dará, y nosotros estamos pidiendo por ella un milagro. Sánala, Señor, para que ella pueda, Señor, seguir con su vida y que un día te llegue a conocer. Pedimos por Elizabeth Gutiérrez, por sus hijos Lisette, Alex, César, Saraya, para que tú, Señor, tomes esta familia, Señor, y la salves. La liberes, Señor, de todos esos problemas, para que tú, Señor, te hagas encontradizo con ellos. Pedimos por Raquel Franco y Yolanda. Dales el don de la salud. Señor, levanta a Yolanda, Señor, pon tu mano poderosa en su vida y sánala. Bendícela abundantemente también en sus negocios. Te pedimos por nuestro hermano Viviano, Señor, para que tú, Señor, le des todo lo que está necesitando. Señor, ponemos en tus manos muy especialmente la vida de don Rafael Romo Muñoz, para que tú, Señor, donde quiera que se encuentre, lo libres de todo peligro. Bendiga sus trabajos pastorales. Encomendamos a ti la vida del Padre Jeff. Dale, Señor, el don de la paz. Dale, Señor, todo lo que está necesitando en su vida espiritual y en su vida material, para que pueda pagar todo lo que debe. Pedimos por el Padre Víctor, el Padre Israel, y por cada una de las personas que nos están escuchando y que nos han llamado, para que tú las bendigas. Te damos gracias porque sabemos que tú nos escuchas y sabemos, Señor, que tú nos vas a conceder lo que te pedimos. Gracias, Señor. Ven a mí cuando te sientas triste y solo y sin amor. El poder de la oración por hoy termina. Te esperamos con un corazón abierto en nuestra siguiente emisión. La oración es una apasionada fuerza, la única que mueve a la acción. Si somos fieles al Señor, en permanecer en su palabra y que su palabra permanezca en nosotros, nuestras peticiones serán oídas y contestadas. Gracias y Dios te bendiga. Tu ilusión.